Estamos acá con el doctor Marco Fonseca, autor del libro La articulación posible, y fue presentado en Filgua. Marco, ¿podrías hacernos una breve reseña? ¿Cuál es tu lectura de la articulación posible? Porque este libro es hecho en el contexto de Guatemala. Bueno, como dije anteriormente, ¿cómo puedes resumir en unos minutos un libro que te llevó 5 años en escribir? Es un poco complicado. Pero yo diría que una idea central del libro, La articulación posible, es que si vamos a hacer política de aquí en adelante, tenemos que entender que la política hay que hacerla sin garantías. En otras palabras, no hay, por ejemplo, lo que yo llamo ontologías sociales a las que podamos apelar, no hay leyes históricas del desarrollo histórico, no hay leyes, digamos, inmutables del cambio social o del desarrollo social que nos puedan servir de compás. No se puede. La articulación posible nos arroja a la necesidad de tener que dialogar sobre la base de nuestras propias propuestas, sobre la base de nuestras propias iniciativas, proyectos o comunidades. No es lo mismo que buscar la unidad, sino que significa buscar una especie de consenso traslapado al estilo, por ejemplo, de un tejido, de un textil. Por eso a veces podemos hablar de la articulación como el arte de tejer, una especie de alternativa que debe partir siempre desde abajo, desde las gentes. Como el CAD de los pueblos originarios. Los pueblos originarios juegan un papel importantísimo porque son realmente las partes que no tienen parte en un Estado republicano como el de Guatemala. Partimos de las partes que no tienen parte, regresamos al pueblo, regresamos a las comunidades indígenas, a las mujeres, a la diversidad sexual, a la gente que más sufre la exclusión, la gente que más sufre la opresión. Ese debe ser el punto de partida. Articular es aprender a escuchar la voz de esta gente que nos interpela, que nos llama a descolonizarnos, a votar nuestros prejuicios, a votar nuestras propias concepciones. Y muchas veces en las izquierdas es en donde más prejuicios tenemos. Entonces tenemos que pasar pues por un proceso de, como lo planteo en el libro, autodescolonización, un proceso de autocrítica. Gramsci lo llamaba un proceso de violencia contra nosotras mismas. Eso es el reto de la articulación. Okay. Tú decías en la presentación del libro algo sobre los desafíos en torno a cómo incide un gobierno progresista como el de Arévalo, pero acumular fuerzas para construir un proyecto más allá, porque incluso este gobierno, que es simplemente progresista, está siendo altamente atacado por las fuerzas del mal del pacto corrupto. Pero no es el proyecto de la refundación o de la transformación social que necesitamos. ¿Podrías hacer alguna reflexión a ese respecto? Sí, Arévalo llega al Poder Ejecutivo, como todo el mundo sabe, gracias a un proceso que yo he llamado altamente aleatorio. Yo creo, para ponértelo de una manera así, más o menos divertida, si Semilla o Arévalo hubieran querido ganar las elecciones, no las ganan. El hecho de no haber siquiera contado con esto es lo que empujó, la coyuntura empujó a Semilla a, digamos, a una posición de poder. El momento presente es un momento peligrosísimo para Guatemala. Las fuerzas de la extrema derecha, lo que yo he llamado en otros lugares, las fuerzas del proyecto de la restauración total, están aglutinándose, están juntándose, están complotando en contra del gobierno de Arévalo. La idea es removerlo. La idea es seguir lo que he llamado la vía peruana para Guatemala. Remover a Arévalo tan pronto como sea posible. Para las fuerzas progresistas, articular en este momento no significa articular solo para darle apoyo a Arévalo, sino que significa aprovechar cualquier espacio posible que tengamos precisamente para articular un proyecto democrático que nos permita tejer una alternativa después de Arévalo, una alternativa que nos permita ir a otro ciclo, a un nivel, pues si quieres, más complejo, más democrático, más radical, más comprometido, realmente post-neoliberal. Arévalo no tiene esa agenda, pero no es un hombre corrupto. No es un hombre de la vieja casta política. Exacto. Por eso le debemos respeto. Debemos darle un apoyo crítico, pero un apoyo. Eso no significa ensuciarnos. Eso no significa de repente perder nuestro propio objetivo de articular fuerzas progresistas. No, aprovechemos el espacio entendiendo que el objetivo es trascender la presidencia de Arévalo,
a un nuevo ciclo de articulaciones democráticas. Exacto. Y ese tejido de articulación entre los pueblos originarios, los sectores populares, las mujeres, juventudes. Absolutamente. La subalternidad es una categoría, un concepto que toma en cuenta todas estas distintas expresiones. Digamos, la categoría más básica de lo que sería la subalternidad es el hambre. La gente hambrienta, la gente más pobre, la gente más excluida, la que no está invitada a la cena, la que no está invitada a las ceremonias, a los protocolos, la que no está invitada a las reuniones de la izquierda, las que se quedan afuera siempre. Tenemos que permanecer vinculados con estas fuerzas. Estas fuerzas nos recuerdan lo que en última instancia es ser humano. Estas fuerzas nos recuerdan el objetivo central de lo que es luchar por cambios históricos, sociales. No lo hacemos por nosotros mismos, por nosotras mismas, lo hacemos porque hay un impulso básico, un impulso que gime, es el hambre. Eso es lo que debemos recordar siempre. Venimos de eso y a eso regresamos. Finalmente, Marco, en la presentación del libro tú dijiste que esta articulación no tiene ya definido un horizonte, un fin, sino que es una construcción social y que lo dará. Esa es una lucha. Ya no hay certezas, ya no tenemos ontologías sociales, ya no tenemos leyes del desarrollo histórico que digan aquí es la primera etapa, luego la segunda, luego la tercera. Y siempre y generalmente esas ontologías sociales, esas filosofías de la historia estaban dictadas por intelectuales, pero no orgánicos, sino intelectuales por encima de la gente. Lo que necesitamos es escuchar a intelectuales, hombres, mujeres orgánicos, orgánicas que parten de abajo y se quedan con lo de abajo, se quedan con esa negatividad de abajo, con esa duda hacia el poder en cualquiera de sus manifestaciones. Así es. Muchas gracias, Marco. Un placer. Queremos invitarte a que podamos hacer un foro en otra Guatemala ya para que puedas hacer estas reflexiones. Gracias. Gracias.